¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy vamos a ver el último punto del tema número 1 de nuestro estudio de la oración. Recordando que el tema número 1, en donde hemos visto, perdón, ya le pegué aquí el micrófono. El tema número 1 se titula La oración, necesidad e importancia en la vida cristiana. Anteriormente ya vimos los 9 puntos que nos van a llevar a esta conclusión de nuestro primer tema, el primero de 20 temas. Si no los has visto, yo te invito a que regreses a los videos que tenemos aquí en su canal, El Rincón Guadalupano, en donde hemos hecho un estudio, hemos comentado mi visión personal con los comentarios que ustedes nos hacen, lo que nos indica aquí el manual. Estamos analizando qué sucede con cada una de estas cosas, pero bueno, para entrar en materia de este último punto, vamos a hacer la lectura del Evangelio que se nos indica. Va a ser la última vez que hagamos la lectura de este Evangelio, porque el tema número 2 nos indica otro Evangelio u otras lecturas, dependiendo de lo que se vaya a ver en ese contenido. Recordando que este Evangelio lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8, que dice lo siguiente: Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pida. Palabra de Dios. Y pues bueno, ustedes ya pudieron ver en el título del video de qué se trata este tema: orar desde nuestra realidad. Y yo les decía justamente el día de ayer en el tema, en el punto número 9, que orar y el ejemplo de oración no necesariamente es vivirnos ahí en la iglesia todos los días, a todas horas, porque nos toca vivirlo desde nuestra realidad, desde nuestra trinchera, desde nuestras misiones personales. Desde ahí podemos hacer oración, desde ahí podemos hacer comunidad. El manual, esto es el tema más sencillo. Menciona que las situaciones que se presentan en nuestra ciudad, país, pueblo, mundo, nos mueven a orar apoyándonos en la tradición bíblica y en la iglesia para iluminar las circunstancias de la realidad. Ya desde, ya desde antiguo, el pueblo de Israel interpretaba sus vivencias a la luz de Dios y las transformaba en oraciones. ¿Y a qué hace referencia esto? Los libros del Antiguo Testamento tienen la finalidad de recordar a las generaciones posteriores los favores de Dios y también las infidelidades del pueblo. Esas experiencias buenas y malas están encerradas en un ambiente de oración. El pueblo de Israel nunca dejó de orar al Dios que permanece fiel. Dios permanece fiel. El pueblo es el que a veces no permanece fiel. Hoy también hemos de hacer oración por los acontecimientos que nos toca vivir. A ver, ¿ustedes creen que realmente los problemas actuales son menores a los que sucedieron en algún momento del tiempo? Claro que no. La historia de la salvación, la historia del pueblo de Dios viene con unos altibajos impresionantes, y a veces estamos aquí y a veces estamos acá. Y a veces nos acercamos a Dios y a veces nos alejamos completamente. La historia del pueblo de Dios, de nuestra creencia, de nuestra fe, ha tenido altibajos muy impresionantes, y justamente los acontecimientos, la historia, nos viene a decir que a veces hay que prepararnos para lo que viene. A veces hay que tener temor de Dios, y nos enseñan en la liturgia cómo es que ha pasado. Y yo te pregunto, ¿no te ha sucedido que en diferentes ocasiones, pues sobre todo cuando vamos a misa, cuando escuchamos algún refrán que hace referencia a Dios, te checa de repente? ¿A qué me refiero? Que te queda completamente. Resulta que algo que te sucedió a ti es algo que ya escuchaste en misa, o que de repente vas a escuchar en misa, o que ya que ya tienes aquí en la mente, ¿no? Y, sí, es cierto, me pasó como como a Pedro. Negué varias veces algo que era un hecho y me alejé de Dios.
¿qué me está pasando, no? Y después Pedro se arrepintió y nosotros también, y te enseña cómo, pues a veces estamos de un lado y a veces estamos de otros, pero la palabra de Dios y Jesús nos dice, pues no teman, pasará esto, habrá que ser fuertes, si me quieren seguir va a suceder esto, tengan cuidado, pero confíen en mí. En fin, la palabra de Dios nos ayuda a entender que lo que nos sucede en nuestras vidas es algo para lo que tenemos que estar preparados, es algo para lo que Jesús ya nos enseñó un camino, porque a eso vino el mundo, no solamente a salvarnos de nuestros pecados y a recuperar esa humanidad, la creación de Dios, sino también vino a enseñarnos que sí se puede. Y nos puso el ejemplo clarísimo. Era sí Dios Hijo, pero también era un hombre, doble naturaleza, la divina y la mortal. Entonces tuvo miedo Jesús, oró con su Padre, tuvo miedo, pero siempre hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy nos toca hacer, seguir la voluntad de nuestro Padre. Pero bueno, déjame saber, ¿tú qué piensas de este punto, familia? Hay que orar desde nuestras realidades, hay que saber qué estamos viviendo, qué nos corresponde hacer y desde ahí orar al Padre, pedirle su ayuda, pero también escucharlo. En una oración, cuando estás comunicándote tú con alguien, ¿qué es lo que te gusta? Que te escuchen. Pero luego también necesitas algo de regreso, ¿no? Pues hay que escuchar al Padre. Muchas veces pedimos, hablamos y hablamos, y el Padre nos quiere contestar y ¿qué crees? Que ya no tengo tiempo, ya me voy, ya me desahogué. No es justo. También hay que saberlo escuchar. La oración es un diálogo y el, nos lo dice la reflexión de nuestro primer tema que hoy concluimos. La oración es diálogo vital con Dios. Diálogo quiere decir que hay un receptor y alguien que comunica y luego ese papel se invierte. Entonces hay que saber escuchar. Pues bueno, queridos hermanos, díganme qué les pareció el estudio de estos 10 puntos de este primer tema del estudio que estamos haciendo de la oración. ¿Qué les pareció? ¿Les agradó esta parte? ¿Les gustaría que siguiéramos haciendo esto? Vaya, vamos a acabar el estudio de la oración punto por punto, pero si les interesa después, pues vaya, creo que puedo compartirles un poco lo que llevo a lo largo de todo este tiempo, esperando comunicar con ustedes esta parte, porque como bien lo dice, la oración no es algo individual, debe ser algo en comunidad que busque el beneficio y el favor de Dios para con todos, y eso es lo que yo trato de hacer. No quiero quedarme con este conocimiento yo solo y morirme, que se quede aquí en el mundo sin haber hecho nada. Todo lo contrario, es algo que debe de llegar hasta el alcance de todos ustedes. Pues espero que les esté agradando y les adelanto que el tema número 2 es la oración en el Antiguo Testamento. O sea, vamos a ver cómo las oraciones, cómo las plegarias del pueblo de Dios anteriormente, pues se reflejan en los acontecimientos de la historia. Muchas veces, tantos profetas, tantos milagros gracias a la fe y a la oración con el Padre. Y eso nos puede dar un indicio de qué podemos hacer en situaciones o circunstancias de nuestra actualidad. La palabra de Dios es viva porque se actualiza, porque siempre está en constante movimiento y así como antes quedaba en el pasado, queda hoy en el presente y quedará en el futuro. Por eso es palabra viva, porque se mantiene actualizada. De la misma manera, la oración con nuestro Señor Jesucristo ha existido desde la época del mismo hombre hasta que el hombre se vaya a acabar. Es presente, pasado y futuro. Entonces, veamos cómo podemos reflejar nosotros ahora nuestra oración tomando en cuenta lo que ya existía en algún momento. Nos vemos en la próxima semana, familia, para empezar con nuestro estudio del tema número 2. Paz y bien, su hermano en Cristo, Omar.